me daba esta palabra, y quizás algunos de ustedes ya estaban en ese momento, estábamos juntos conociendo al Señor, algunos otros no, porque estoy hablando de un buen de años, estoy hablando más o menos como hace unos 5 años, 6 años, y yo le decía, Señor, sí me acuerdo de esa palabra, pero entonces me dijo, bueno, esa palabra quedó en el aire y pues es tiempo de esta palabra. A veces creemos que la palabra que escuchamos se va a cumplir en ese momento y es cierto, muchas veces según nuestra fe la tomamos y se vive. Pero también es cierto que a veces queda en el aire y es para un tiempo en específico. Hoy quiero que abras tus ojos porque esta palabra es muy pertinente para lo que muchos de ustedes quizás todavía sin comentarlo están pasando. Y quiero que veas que Dios avisa a sus hijos situaciones que vienen, situaciones que están viviendo y nos da luz para cómo debemos enfrentarlas. Esta historia, te voy a narrar de hecho una historia de un varón que se llamaba Nehemías. Quiero que pongas mucha atención, por favor, porque Nehemías fue un varón que Dios atrajo para hacer una gran obra, tal y como tú y yo fuimos llamados por el Padre a través de su Hijo hermoso, nuestro Señor Jesucristo, a hacer una gran obra. Así es que voy a empezar a ponerte en contexto y voy a leer bastante, pero lo voy a hacer muy, muy rápido y en algunos casos te voy a poner en el contexto para que no te me vayas a perder o te me vayas a lo mejor a divagar entre tantos versículos. ¿Está bien? Sin embargo, entendemos que la palabra de Dios cuando se lee, ahí es donde viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Está bien? Muy bien, vamos a poner en contexto. Nehemías 2, del 1 al 10, cuenta y narra esta historia. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. El rey Artajerjes, te voy a poner en contexto, era un emperador. ¿Por qué? Porque tenía un imperio. Él había conquistado muchos reinos y muchos reinos se le rendían a él. ¿Sí? Entonces, dice, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, el vino de tomar, tomé el vino, está hablando Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey. Era como una especie de copero, ¿sí? Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ante un rey, tú no podías estar triste. Fíjate nada más la magnitud de lo que era la reverencia ante un rey. Ofendías al rey si tú estabas triste, ¿eh? No importaba lo que estabas viviendo. Tú tenías que estar con un rostro gozoso delante de un rey. El rey se da cuenta rápidamente de que Nehemías tenía un rostro triste y le dice, ¿qué te pasa? Nehemías le da miedo, pero también sucede algo. Y dije al rey en el 3, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si te place, rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él había conquistado todos esos reinos y esa ciudad estaba destruida. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él,
¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, alcanzó gracia. ¿Sabes quién da gracia para con los hombres? Dios. El Señor tocó el corazón del rey. Y entonces le dice a Nehemías, ¿cuánto tiempo? Después que yo le señalé el tiempo, dice Nehemías, el 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, porque era peligroso los caminos. Eran reinos conquistados y había de repente turbias, había situaciones peligrosas y no podía caminar alguien que iba en una compañía simplemente pasando por los lugares, a menos que llevara cartas del rey con la orden de que no le hicieran nada. 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, y según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios le da la gracia a Nehemías de que el rey le otorgue todo lo que necesita y le dé permiso, y no solamente eso, dice el 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No lo envió solo. ¿Alcanzó gracia del rey? El rey Artajerjes le dijo, ¿sabes qué? Está bien, ves a reconstruir, no hay problema, tienes mi permiso, yo te envío. Más adelante, en Nehemías 4, del 13 al 20, Nehemías ya llegó a la ciudad y empieza a edificar, a levantar los muros. Y dice en el 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. A ver, momento, ¿por qué los pone armados si ellos iban a hacer una construcción? Aquí te voy a poner en contexto. Cuando Nehemías llega a la ciudad y comienza a levantar esos muros, otros reyes conquistados por el rey Artajerjes comienzan a ver enojados y con envidia por qué él está reedificando esos muros. ¿Y qué se cree? ¿Por qué está volviendo a levantar esa ciudad? Estaba en ruinas. ¿Por qué está haciendo que los judíos se vuelvan a levantar? Entonces lo atacaron y él luchó contra estos pueblos que se levantaron contra ellos. Querían interrumpir la construcción de los muros. Por eso es que había dado la orden de que todos los varones que estaban construyendo el muro estuvieran con sus herramientas, pero con la espada ceñida en sus lomos, con los escudos a un lado. Y estaban puestos de tal manera, porque como era grande la muralla, estaban separados. Entonces había alguien que estaba con su bocina, y cada vez que venía un ataque, él tocaba la trompeta y todas las familias corrían y hacían un ejército para dar pelea a quien estaba atacando. ¿Te puedes imaginar esa escena? Ahora, dice así, 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos, acuérdate de esta frase, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Acabas de escuchar en las ofrendas, diezmos y en lo que es la cena del Señor, que nosotros necesitamos estar a la brecha por nuestras generaciones, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido,
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Peleaban, vencían y no se quedaban a celebrar. Ya habían vencido y se regresaban cada quien a su tarea. Tenían algo que hacer. Desde aquel día la mitad de mis siervos, el 16, trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Repite conmigo: la obra es grande y extensa. No es cualquier obra. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Ya viste quién es el que pelea? Bueno, ¿por qué te estoy dando este contexto? Cuando yo le pregunté al Señor, esto ya lo había yo compartido alguna vez, Señor, y el Señor me decía: sí, pero vas a tener luz de lo que están viviendo hoy. Los días martes hemos recibido enseñanza y están grabadas en el grupo de prédicas. Puedes accesar a ellas. Y el Señor me decía: yo los acabo de enviar a levantar esos muros. Y me recordó a Job. Dice la palabra que Job en su momento, en su tiempo, no podía ser tocado por el enemigo. Estaba cercado. Job siempre trataba de tener un cerco porque cumplía la voluntad del Señor. Tal y como decía su palabra, Job lo hacía. Ciertamente Job, hubo un tiempo en que fue atacado, hubo un tiempo en que el Señor le permite al enemigo ir y quitarle algunas cosas, o mejor dicho, todo. Pero era porque Job, aunque hacía todo lo que era la voluntad del Señor, no lo conocía. De oídas había oído de él, pero no lo conocía. A diferencia de ti y de mí, nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, porque nos ha sacado de alguna enfermedad, de alguna situación de riesgo, de alguna situación económica. Hemos visto su mano de poder. Hemos visto al Dios Todopoderoso. Hemos creído en Él y, a diferencia de Job, tenemos su Santo Espíritu. Sin embargo, hay muros que están caídos. Y esas enseñanzas están levantando precisamente esos muros para que el enemigo no pueda venir a tocar nada de lo que Dios te ha bendecido. Por eso la enseñanza de lo que es la Santa Cena es con todo entendimiento. No es un rito, no es algo que lo hacemos por simplemente religiosidad o costumbre. Hay una razón, y bien decía mi hermano, el pan nos recuerda que en esa cruz el Señor pagó todas nuestras enfermedades, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Su cuerpo fue traspasado por nuestras maldades, pero también por nuestros males. Su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces hay un entendimiento, y cada vez que participo en la cena del Señor, viene a mi mente todo esto. Está fresco y se lo puedo enseñar a mis hijos, y se levanta un muro de protección. Estatutos, mandamientos y decretos. Estos son los mandamientos, es una enseñanza que tuvimos. Y de repente me doy cuenta que cuando yo conozco la manera de cumplir sus mandamientos, porque a veces creo que es a mi manera, pero no es así.
es según su voluntad y escrito está. Entonces, cuando yo hago las cosas tal y como Él me lo dice, se levanta otro muro de protección ante el ataque de aquel que pretende venir a robar. El ayuno es una manera de estar en contacto con el Señor, haciendo morir mi carne y siendo sensible a la voz de su Espíritu Santo. El ayuno no solamente es cuando tengo la emoción o simplemente todos nos ponemos de acuerdo y pues bueno, vamos a ayunar. No, el ayuno me da la fortaleza porque hace más fuerte mi hombre espiritual y hace morir mi carne. Cuando estoy luchando contra alguna situación que no puedo yo por mis propias fuerzas enfrentar, yo vengo ante el Señor y le digo: Señor, estoy batallando con las redes sociales. Mira, voy a ayunar porque yo necesito, y le pones nombre, necesito dejar por un momento esto. Ayúdame, Señor. Por eso es mi ayuno. Y entonces se levanta otro muro y empiezas a edificar. Estás viviendo en la voluntad del Señor, cumpliendo sus palabras, y empieza a hacer. Ahora, te voy a leer, porque al final de cuentas vemos que hay agresión para cuando estamos levantando el muro. Esta agresión que recibió primeramente Nehemías fue en guerra física, pero al ver que Dios peleaba por ellos y no podían vencerlos, dejaron de atacarlos. Entonces se pusieron a pensar: ¿cómo le hacemos para provocar que dejen de seguir construyendo este muro? Vamos a atacar el carácter, vamos a atacar la mente de Nehemías. Y dice en Nehemías 6:1-16 que cuando Sanbalat, que era uno de esos gobernantes que estaban enojados, celosos de Nehemías, Tobías y Gesem, el árabe, y todos los demás enemigos, supieron que yo había reconstruido la muralla sin dejar en ella ninguna brecha. Estamos haciendo murallas sin brecha. ¿Sabes qué es una brecha? Una brecha es una ruptura, un espacio por donde se puede filtrar algo muy pequeño. Tú puedes decir: es muy pequeño, no pasa nada, pero el agua se puede filtrar y el enemigo siempre busca una brecha. ¿Sí? Entonces dice, aunque entre comillas dice, entre paréntesis, aunque me faltaba todavía colocar las puertas en su sitio, y el Señor me decía: están levantando murallas muchos de mis hijos, ya están construyendo, ya empezaron a entender las enseñanzas y las están empezando a poner por obra, ya están levantando esas murallas, pero todavía falta. Y el enemigo no se va a quedar así. Por eso háblales de esto. Entonces dice: me enviaron un mensaje Sanbalat y Gesem para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del valle de Ono, pero lo que tramaban era hacerme daño. Entonces envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante, una gran obra, dice otra versión. Tú y yo estamos haciendo una gran obra. Esto es una gran obra. Pero estas personas quieren congratularse con Nehemías. Mira, fueron los que lo fueron a guerrear, pero ahora resulta que ponen buena cara. Ven, Nehemías, ven, te invitamos, vamos a platicar. Y mira, 4 veces me enviaron el mismo mensaje en el 4, pero mi respuesta fue siempre la misma. Entonces Sanbalat, por medio de un criado suyo, el 5, me envió por 5ª vez el mismo mensaje en una carta abierta, una carta que ahora podían ver todos. Ya no fue en lo secreto,
la mandó abierta, que todo el mundo se entere, que decía, corre el rumor entre la gente, y también lo dice Gesem, otro contrario, de que tú y los judíos están planeando una rebelión. Y que por eso están reconstruyendo la muralla. Según estos rumores, tú vas a ser su rey. 7. Y has nombrado ya profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y digan que ya hay rey en Judá. Estos rumores bien pueden llegar a oídos del rey Artajerjes. ¿Viste la intención? Así que ven y conversemos personalmente, te conviene. Entonces yo le envié contestación diciéndole que no había nada de cierto en aquellos rumores, sino que eran producto de su imaginación. Pues ellos trataban de asustarnos, pensando que nos desanimaríamos y que no llevaríamos a cabo la obra, pero yo puse aún mayor empeño. Es decir, no fui, no voy a ir, es un rumor, no es verdad, y ahora le voy a echar más ganas a esto. ¿Te ha pasado que cuando comienzas a escuchar rumores oye, están comentando, parece como que necesitas ir y arreglar y ¿sabes? Mejor acláralo, ¿no? Caemos en esa trampa. Sí, pues van a pensar mal. Ahí voy. Y dejas de hacer lo que estabas haciendo y ya se logró el cometido. Ven, reunámonos. Vamos a ver, porque creo que están pensando mal de ti. Y dejas de hacer lo que estás haciendo. 10. Después fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa, y me dijo, reunámonos en el templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos las puertas porque esta noche piensan venir a matarte. Todavía van más allá. Parecía que le estaban previniendo de algo. Mira, te van a poner una trampa, van a venir por ti. Ven, vamos al templo y ahí nos escondemos. ¿Sabes por qué le pedía que se fueran al templo? Porque en el templo era algo sagrado. Nadie podía entrar al templo más que el sacerdote. Y mira lo que contesta Nehemías. Pero yo le respondí, los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo al menos no me meteré. Ahí dice, un hombre como yo he de huir, ¿y quién que como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Porque los judíos sabían que el templo no podía entrar cualquier persona. Los que no eran del pueblo de Israel tenían esa costumbre, se metían a los templos de sus dioses alegando que ahí no los iban a sacar. ¿Has visto que de repente hay ladrones o gente que hace cosas malas que se mete a las iglesias para que no se meta la policía? Y él dice, eso yo no lo hago. O sea, yo no me voy a meter al templo con tal de que no me agarren. Pero todavía más dice, y no voy a ir. Ahora, voy a entrar en materia acá. Comenzaron a querer destruir a Nehemías desde otro punto. Dice, ya el muro de la ciudad estaba casi terminado y los esfuerzos de los opositores por detener la construcción habían fracasado. Así que intentaron otra cosa, los ataques contra la mente y el carácter de Nehemías. Si lograban asustar o eliminar a Nehemías, destruyendo su credibilidad frente al pueblo, los iban a desanimar. Tú vas a escuchar y siempre se van a escuchar voces allá afuera. Voces que van a tratar de desanimarte o mínimo de desenfocarte. Te van a decir como que lo que estás haciendo no es de Dios. Como que lo que tú estás
formando parte. ¿Será correcto? ¿Sí le preguntaste a Dios? Ven, mira, te voy a presentar a alguien para que platique contigo. Mira, la verdad es que cuando Dios te hace un llamamiento, Él va a luchar por ti. Tú no tienes que defenderte. Tú no tienes que justificar. Lo único que tienes que hacer, y lo dice aquí cuando Nehemías, el rey, le preguntó, ¿qué quieres? Dice que él oró a Dios. Entonces tú cada vez que vayas a hacer siempre algo, ora a Dios. Porque si tú vas primero, le pides consejo a un hombre, te puede decir según lo que él piensa. Tu prioridad es orar a Dios. Para eso tienes que tener una comunión con Dios total, para que sepas que es Él el que te está enviando o el que te está hablando. Si tú no tienes esa convicción, es probable que tengas esa duda y entonces estos dardos den en el blanco. Pero si tú sabes que el Señor te llamó, a pesar de que, porque luego llega a pasar así, a pesar de que tú no querías, y fue tal el llamamiento que el Señor casi te sacó así y te envió, hay una convicción. Ninguno de nosotros está exento a recibir ataques personales, porque cuando nos empeñamos en hacer la obra de Dios, somos blanco de nuestros opositores. Siempre. Debemos enfrentar y vencer los ataques contra nuestro carácter. No le debemos dar crédito a quienes se opongan. Debemos enfocarnos en la asignación que tenemos de Dios, porque no fue la gente la que te llamó a realizar esta labor, sino Dios. A Nehemías la instrucción se la da a Dios, porque él primero oró a Dios y por eso se le otorga todo lo demás. Entonces quiero dejar en tu mente 3 maneras de cómo responder a esos ataques que pretenden restar credibilidad, infundir miedo e impulsar reformas para que renuncies a tu llamado. El primer dardo es la envidia. Ese es el primero. Buenas tardes, adelante. Nehemías sufrió la envidia de sus opositores que pretendieron con engaño sacarlo del lugar asignado por Dios y que dejara de hacer la obra puesta en sus manos. Pero Nehemías siempre contestó, yo hago una gran obra. Ahora, la obra no era de Nehemías, era una gran obra porque era la obra de el Señor. Al no poder impedir con éxito este plan, entonces empezaron a atacarlo con ciertas cosas. La reacción de Nehemías fue contundente entonces, y siempre les dijo, no, mira, no me distraigas, yo estoy haciendo esto y no puedo darme el lujo de poner un alto para ir a satisfacer lo que piensan los demás. Estoy haciendo una gran obra. Aun cuando la tarea que tú estás haciendo, pon atención a esto, pueda parecer insignificante para la gente que nos rodea, el concepto nuestro debe ser el mismo que tuvo Nehemías. Yo hago una obra grande para Dios. Cuando tú estás dando un testimonio con tu familia, cuando tú das amor a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, cuando tú obras de forma diferente a lo que eras antes, estás haciendo una gran obra. Porque quiero que me sigas acá. No te estoy hablando en el hecho nada más de servir en la congregación. Te estoy hablando de una gran obra al hacer que se entrone nuestro Señor en tu corazón y pongas por obra sus mandamientos. Estoy haciendo una gran obra. Oye, deja eso, vamos a jugar, vamos a dar la vuelta. Es que es mi tiempo de devocional. Estoy haciendo una gran obra. ¿Sabes qué? Es que voy a orar en este momento. Ay, oras en la noche. Mira, ahorita ya nos reunimos todos. Para los de afuera, parece algo insignificante. Pero entiende que la gran obra te la mandó a hacer Dios.
Debemos tener una visión clara de la grandeza de la obra a la cual Dios nos llamó, porque tu obra, esa obra que Dios hace en ti, impacta no solamente tu vida, sino la de tus generaciones. Es una gran obra. Tú no sabes si por lo que Dios está haciendo contigo, tus nietos van a conocer al Dios Altísimo. Tus amigos lo van a conocer. Tu familia va a llegar a sus pies. No es que a lo mejor estés ahí duro y duro compartiendo y compartiendo, pero por lo que ven en ti, ellos pueden empezar a acercarse, tarde que temprano. Esa es la obra. La trascendencia de lo que hacemos es grande. Ahora, esa trascendencia de lo que hacemos no lo determina la opinión de terceras personas. Si tú te distraes en buscar la opinión de los demás, a ver en qué piensan en lo que haces, te vas a frustrar. Porque lo máximo que te van a decir en buena onda va a ser, pues si es bueno para ti, pues qué bien, échale ganas. Y hasta parece que te desestiman en ese sentido cuando tú estás viendo la mano de Dios en tu vida. Sin embargo, va a haber quienes, lejos de decirte eso, te van a decir, ya vas otra vez con lo mismo. ¿Qué no tienes otra cosa que hacer? Siempre estás ahí pensando, eres un aleluya. Todo el tiempo estás ahí. La trascendencia debe de estar aterrizada en la intencionalidad con que hacemos las cosas y el compromiso con la asignación que Dios puso en nuestras manos, otra vez, en lo que Dios está haciendo conmigo. Antes de pasar a ir y predicarle a mi hermano, predicarle a mi hermana, predicarle a los demás, la obra empieza conmigo. Tengo que empezar a levantar muros. Tengo que empezar a reconstruir este templo, porque el Señor habita en él. Y debo de estar cercado. Ni una brecha debe de haber para que aquel intente meterse y entorpecer esa gran obra que Dios está haciendo en mi vida. Otra herramienta que usa el enemigo o el mundo, la mentira. Cuando se reciben insultos por medio de falsos rumores que desacreditan nuestro carácter e integridad, es normal sufrir dolor. ¿A cuántos les gusta que les inventen algo? A nadie. Y provoca ese dolor más cuando los rumores están basados en mentiras. El mundo está fundamentado en la mentira. ¿Sabes dónde puedes localizar algo que va tomando ese rumbo? Cuando escuches estos comentarios. Se dice, dicen, ¿quién? Si no hay un nombre, no puedes tomar tan en serio eso. Es que dicen, por ahí andan comentando, he oído, he escuchado. Estas frases son las más utilizadas en el mundo para sembrar una semilla de duda. Tú necesitas aprender a discernir las frases de la gente. Cuando viene alguien y te dice así, fulanito de tal, te dio el nombre, me dijo que tú hiciste así. Eso es algo diferente, porque viene con un nombre al cual yo puedo ir y preguntarle y ponerme a cuentas, porque eso me dice la palabra. Oye, hermano, me dijeron que tú piensas así, que yo hice esto, ¿es correcto? Sí. Podemos platicar. Es que creo, dicen, me comentan, ¿quién? No, pues, no, es que no lo puedo decir. Deséchalo.
y enfócate en hacer la gran obra, porque simplemente es una distracción. Una carta abierta sugería que la información que contenía era de dominio público. Imagínate, le estaban diciendo a Nehemías, todos se van a enterar que tú quieres hacerte rey. ¿Por qué Nehemías no cayó en ese juego? ¿Quién fue el que le dio permiso? El rey. Pero a veces nosotros estamos tan enfrascados en las cosas del mundo que a pesar de que nos dieron el visto bueno, a pesar de que Dios te está respaldando, estás haciendo lo que dice su palabra, te hace dudar más los comentarios del mundo, lo que piensen los demás. Si Dios está ahí, Dios te va a respaldar. Tú enfócate en hacer esa gran obra. Quisieron sembrar la duda en el pueblo sobre los verdaderos motivos e intenciones del liderazgo de Nehemías. Lo acusaron sus detractores de rebelión y de apoyarse en falsos profetas para proclamarse rey de los judíos. Luego los mismos enemigos se ofrecen como amigos. Yo te voy a apoyar. Si quieres yo te ayudo. No. Otra tercera herramienta que utiliza el mundo, el miedo. Cuando hay una traición, cuando hay una alerta de vienen por ti, buscan meter miedo para que haya una reacción equivocada. Quisieron emplear el miedo contra Nehemías para que él hiciera algo que no era correcto y esconderse en el templo. Pero Nehemías estaba tan cierto de lo que estaba haciendo que el miedo no pasó por él. Voy a decir esto, y esto lo voy a comentar porque bendito Dios que tuvieron la confianza de acercarse a algunos hermanos y creo que fue de bendición que lo hayan hecho. Pero algunos preguntaban, hermano, ¿recibimos cobertura? No nos vaya a caer un rayo. ¿Qué estamos haciendo? Sí, por supuesto, la cobertura la recibimos y la recibimos de quien debe de recibirse, porque la verdad es que otro tipo de cobertura no me interesaría. Y viene de parte de Dios. ¿Hay una convicción que sí viene esto de Dios? Por supuesto, porque yo ni siquiera lo pensaba y no lo quería, pero el Señor fue tan específico que hoy estoy aquí hablándote y diciéndote yo descanso en eso. El Señor fue muy claro. ¿Mi bendición o la del hombre? No, la tuya, Señor. Siempre la tuya. Eso no significa que desechemos si alguien de repente el Señor nos pone estar bajo alguna cobertura o ser iglesias hermanas. Claro que no, pero entendiendo dónde estamos parados, la cobertura en sí es de parte de Dios. Yo no quiero otra más. Tú siempre debes de buscar esa cobertura de parte de Dios. Varones, necesitamos estar siempre en esa comunión con el Señor para que precisamente tengamos en casa la cobertura de Dios. ¿De qué me sirve ir a tomar una cobertura a una institución si estoy alejado del Señor? Pero es que esta institución es grandísima. Sí, pero estoy alejado del Señor. Primero debo de buscar la cobertura del Señor, estar alineado. No hay mejor. La cobertura de su palabra, de su Santo Espíritu. Entonces entendamos, vamos a cerrar y voy a concluir. Siempre que empieces a hacer una gran obra, Dios está haciendo una obra en ti, dice la palabra que no va a dejar esa obra hasta que la termine. Él empezó contigo una obra. Estás haciendo una gran obra, no te distraigas. No te desenfoques, estás levantando cercos. ¿Cómo? Voy a la oración los miércoles, está bien, pero lo que necesitamos es aprender lo que son sus preceptos, establecer por qué sus decretos se cumplen.
¿Cómo los hago? ¿Cómo cumplo sus mandamientos? ¿Cómo se debe de hacer? Porque el asunto es que ciertamente el Señor me dice en sus mandamientos, por ejemplo, no matarás. Y como nunca me he matado a nadie, pienso que estoy haciéndolo bien en ese mandamiento, pero ¿qué dice el Señor Jesús? Escucharon decir, no matarás, pero yo les digo que si tú insultas a uno de tus hermanos, ya eres culpable de juicio. Esa es su manera. O sea que no nada más no basta con el hecho de que no me haya yo escabechado a alguien, sino que no haya yo ofendido a mis hermanos, porque si no estoy siendo culpable. Si yo no conozco sus formas, voy a pensar que sí las estoy haciendo, pero en realidad no. Entonces necesito tener esto en cuenta y te voy a dar 3 verdades cuando venga a tocar a la puerta de tu casa, de tu corazón, estas distracciones. Primero, el profeta le decía a Nehemías, porque le enviaron un profeta que iba planeando decirle, dice el Señor que ya no hagas eso, deja la construcción del muro. El Señor no le dijo eso al profeta, pero como tenía fama de profeta, ves y dile. Por eso te digo que tu conexión debe ser con Dios. La primera verdad es que Dios no entorpece su propia obra. Si tú estás haciendo lo que Dios marca su palabra de cambiar tu vida y alinear tu vida a la palabra y compartir el evangelio, estás haciendo lo que Dios te envió a hacer. Si alguien viene y te dice, pero no lo hagas así, vendrá del Señor. Si tú lo estás haciendo como dice la palabra, entiende esto, estás haciendo la obra del Señor. Nadie tiene por qué venirte a hacer dudar de eso. Si tú estás cambiando, si tú ahora estás haciendo las cosas correctamente y alguien viene y te dice, porque esto es algo muy común y no me van a dejar mentir. ¿Por qué eres así? Ahora, ¿por qué estás haciendo cosas buenas? ¿Qué no ves que nos dejas en mal a nosotros? ¿Eso qué significa? ¿Que por estar bien con ustedes siga yo haciendo las mismas cosas de antes? No, yo voy a estar haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y algo natural es que mientras yo haga las cosas que dice el Señor, el mundo se va a incomodar. Por eso dice la palabra que no podemos servir a 2 señores. ¿Sí? Y cuando nos hacemos amigos del Señor, somos enemigos del mundo. ¿Eres amigo del mundo? ¿O te han criticado? Si te han criticado, gloria a Dios, siempre y cuando sea por la palabra de Dios. Segundo, van a buscar hacerte desobedecer lo que Dios dice, lo que acabo de decirte. Es que tú eres bien radical. Desde que conociste al Señor, ahora ya no quieres hacer nada de lo que antes hacías. Es que todo lo que antes hacía pues no era bueno. Hablaba yo con groserías, mentía, me burlaba. No puedo hacerlo. ¿Te lo prohibieron? No me lo prohibieron, pero yo ya conocí lo que es la palabra de Dios, sus mandamientos, lo que Él me pide hacer, y no es correcto y ya no me gusta hacerlo. Pues deberías, porque por tu culpa ya no te quieren invitar a las fiestas. Pues Dios no se contradice a sí mismo. Hermano, esto puede pasar. Te voy a dar un consejo. No se digan hermanos delante de la gente, porque pues como que luego se sienten incómodos, que es algo religioso. Bueno, perdón, pero Él es mi padre y creo que Él es su padre también, y eso nos hace hermanos. Y a mí me nace decirle hermano. No, pero mejor dile amigo o dile de otra manera, para que no se vea. La palabra me enseña que estemos los hermanos
en coinonía. No dice, y díganse cuates, amigos, para que no se sientan malos de afuera. No, el hecho de que yo te diga hermano, denota que hubo un cambio en tu vida y en la mía. Porque a lo mejor en otro tiempo nos hubiéramos saludado con una grosería allá afuera y nos hubiéramos reído. Y hoy se ofende el mundo porque te digo hermano. Dios no se contradice en su palabra. Tercero, Dios no amolda sus principios a los deseos de nadie. Es que esto tiene que hacerse así, me tengo que poner a cuentas con mi hermano. Pero no, yo mejor así me quedo. Ah, bueno, está bien, como tu temperamento es así, no hay problema. Nada más ya no te pelees con él. Guárdate tu raicita de amargura, pero nada más ya no te pelees con él. ¿Se amolda Dios a mí o yo me tengo que adecuar a sus principios? Hermanos, que hay principios que a veces nos duelen. Sí, ¿por qué crees que duelen? Porque estamos fuera de los principios. Siempre va a doler estar fuera de un principio. Pero cuando tú comienzas a caminar en ellos, es un deleite. Es un deleite porque no hay margen a que tengas problemas con los demás y si surge alguna situación, la arreglas rápido, porque la puedes hablar de frente, la puedes hablar bien, natural, sin ninguna raíz. Por eso la palabra dice, ves y ponte a cuentas con tu hermano. Y si tu hermano se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Y quiero concluir con esto entonces. El ejemplo más claro es nuestro Señor Jesucristo. Te puse el ejemplo de Nehemías, que fue a hacer una obra de un muro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a empezar una gran obra, en el desierto fue tentado 3 veces. Y no vino cualquiera a tentarlo. Vino el especialista a intentar. El príncipe de la mentira. Él fue el que lo quiso empezar a atacar en su mente y en su temperamento. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Y dice Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, ya había levantado un muro de ayuno, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, a ver si es cierto. Va a haber gente que venga contigo y diga, a ver si es cierto, a ver si que el Señor está contigo. No dudes, pero tampoco hagas algo por probarle nada a nadie. Nunca hagas nada por probar que Dios está contigo. Tú siempre debes de escuchar la voz de Dios. Mira, por fulano han ido a orar quién sabe cuántos y todavía está lleno de espíritus inmundos y nadie ha podido sacarle nada. A ver si tú puedes. A ver, vamos, porque el Señor está conmigo. No, así no funciona. Si Dios no te dice que vayas, ¿a qué vas? ¿Qué quieres probar? Puede ser que quizás Dios te lleve a ese lugar sin saber que mucha gente ha ido y tú simplemente pasabas por ahí aparentemente y Dios te usa para hacer libre a esta persona y la gloria es de Él. Nunca porque tú presumas que Dios está contigo. Convierte esas piedras en pan. Y el Señor le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré todo esto, toda esta potestad y la gloria de todos estos reinos.
pero te tienes que postrar a mí. ¿Tú crees que Dios, nuestro Señor Jesucristo, buscaba reinar en ese sentido? Que todos lo reconocieran como un gran rey. Él es el Rey de Reyes, pero Él vino a cumplir una asignación de parte del Padre. Sí tenía que ver con ser el Rey de Reyes, pero la intención en su corazón no era que todo el mundo lo reconociera como un rey desde el principio. ¿Me va siguiendo? Y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por último lo lleva al pináculo del templo y le dijo: aviéntate. Está escrito que si tú te avientas, el Señor va a mandar a sus ángeles. Te van a tomar y te van a bajar, no te va a pasar nada. Y el Señor le responde: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí viene esto. A veces nos pasa, porque así es el enemigo, nos pasa asuntos donde sabemos de alguna situación de una persona y viene el dardo. A ver, ¿ves? Hazlo. ¿O no tienes fe? Y a veces nosotros dudamos: ay, si no voy, sí, van a pensar que no tengo fe. No, tú necesitas estar en esa comunión con Dios. Créeme, cuando tú conoces su voz, vaya, reconoces el momento de ir a orar por alguien. O simplemente estás en el lugar. Pero si pasa un flashazo que la intención es hacerte dudar, ora a Dios. Señor, me pasó esto por la mente, ¿eres tú? A veces Dios, cuando vas a orar por alguien, por tu corazón, en tu corazón dices: ay, sí voy a orar, viene el Señor y te dice: primero tiene que perdonar. Él no ha perdonado. Y tú ya ibas sobres a orar por esa persona en sanidad. Pero el Señor dice: no, espérate, no va a pasar nada, tiene que perdonar, tiene que ser redarguido. Entonces tú le predicas la palabra, le predicas del perdón. Y luego cuando estás predicándole del perdón, ya no necesitas orar por sanidad porque es sanado. Lo vimos la semana pasada. Te da ánimo. El perdón te da ánimo, la salvación te da ánimo, te da sanidad. Entonces, si conocemos a nuestro Señor, entendemos. Jesús fue tentado con estas distracciones en un mismo momento y por el especialista, como te dije. Pero Él vino a hacer una gran obra, la más extraordinaria que existe, y la sigue haciendo, porque esa obra tiene que ver contigo. Tú y yo somos parte de ella y no se va a detener jamás hasta que Él termine y nos llame a cuentas con Él. Así es que hoy quiero pedirte que te pongas de pie y pienses en esto. Nehemías hizo una obra física, construyó una muralla de una ciudad. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Jesucristo vino a hacer una gran obra y la obra de nuestro Señor no ha terminado. Empezó en esa cruz, pero sigue en esa obra y tú eres parte de la obra. Cuando alguien venga a querer distraerte, a querer confundirte, hacerte dudar, haz la respuesta, di la respuesta que dijo Nehemías. No, estoy haciendo una gran obra. Dios está trabajando en mí. Es que, ¿sabes qué? Ya vi que tuviste este defecto. Sí, soy una obra en construcción. Mira, soy cristiano, pero Dios sigue haciendo la obra en mí. Yo ya me he arrepentido. Estoy buscando a mi Señor cada día, pero Él sigue trabajando en mí. Así que, es cierto, eso que tú me dices, sí cometí ese error. Perdóname si te ofendí. Porque no somos personas que ya llegaron a esa estatura perfecta. Estamos en ese proceso. Pero en Cristo Jesús, que ya nos ha perdonado, sí podemos aceptar cuando nos equivocamos.
ponernos a cuentas y seguir en esa construcción de esta gran obra. 2, padres de familia, madres de familia, necesitamos seguir construyendo esos cercos en la voluntad de Dios, en los mandamientos, en lo que estamos haciendo. Porque hablábamos también, me parece que escribía yo en la cuenta de la iglesia Camino con Jesús, porque lo que hacemos nosotros trasciende a nuestras generaciones. Hoy lo volvimos a escuchar. Cada cosa que tú alineas a la palabra de Dios impacta en tus hijos y en tus nietos. Luego entonces, si lo hago equivocadamente, ¿qué crees que sucede? También impacta de forma negativa. Necesitamos caminar en esta obra. Dice, y acá el Señor me decía, han levantado, solamente falta lo más, lo más pequeño, cerrar, sellar. Está casi terminado el asunto. Mientras tú estés en comunión conmigo, ese cerco va a estar levantado. Así es que hoy, pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te hable qué es lo que tú te hace falta levantar. Y cuando lo veas ahorita en tus pensamientos, pídele al Espíritu Santo, Señor, que no se me olvide. Y ayúdame a ver cómo lo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo lo debo de llevar a cabo? Cierra tus ojos. Padre, he hablado tu palabra y puedo entender, Señor, tu intención para poder recordar, Señor, esta palabra que viene con algo fresco. Estamos haciendo tu obra. Y tu obra es tan grande que comienza desde nuestra persona y pasa por nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa, el esposo, los hijos, los nietos, los hermanos en sangre. Trasciende, Señor, a nosotros, hermanos en la congregación. Trasciende, Señor, a cada persona que conocemos y tenemos que ver en nuestra vida. Trasciende en este lugar. Hacer también, Señor, tu voluntad y estar a tu servicio en esta iglesia, en esta congregación. Llevar tu palabra y ser testigos de ella, Señor, a todo lugar. Tu obra es impresionante. Tu obra es grande. Tu obra pareciera interminable, pero lo más hermoso es que el que hace la obra eres tú. Déjame ser instrumento tuyo, déjanos ser herramienta tuya, la preferida para hacerlo, la que a ti te gusta utilizar para hacer tu voluntad. Déjame conocer tu voz, Señor, cada día más, para que solamente pueda poner atención a la tuya y no me distraigan voces ajenas. Que pueda yo, Señor, entender tu dirección, tu asignación y hacerlo conforme a tu voluntad todo el tiempo. Y que en esta vida, mientras yo pueda respirar, cada vez que yo despierte cada día, pueda decirte, estoy trabajando en tu obra, Señor. Dame fuerzas, porque hay una gran obra que debemos de hacer. Para que cuando llegue yo a tu presencia algún día, pueda yo decir, Señor, terminé la carrera, hice tu voluntad, y Él pueda decirme, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y sé, Señor, que esta palabra, cada uno de mis hermanos la podrá entender, que tu Santo Espíritu, Señor, les dará luz para cómo aplicarla en sus vidas. Y podemos ver resultados, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Y decimos, amén, amén, amén.